Si estás leyendo esto ahora mismo, estás viendo algo que nunca había ocurrido antes en la historia de Norteamérica. No en 100 años, nunca. No estoy hablando de un arancel, no estoy hablando de un tuit. Estoy hablando de la eliminación completa, formal e irreversible de Canadá del círculo más cercano de confianza de Estados Unidos. A las 11:47 a.m., hora del este martes, el gobierno de Estados Unidos terminó oficialmente el marco del Canada-US Joint Economic Compact, un acuerdo silencioso, pero de acero que mantuvo las cadenas de suministro, los oleoductos y los sistemas financieros de ambos lados de la frontera, funcionando como un reloj durante más de 4 décadas. Donald Trump no solo inició una pelea con Canadá, cortó la cuerda, quemó el puente, y lo que volvió desde Ottawa en las siguientes 3 horas va a cambiar todo lo que creías saber sobre cómo funciona el mundo, porque Canadá no suplicó, Canadá no llamó. Canadá abrió un cajón, sacó un plan que nadie en Washington sabía que existía y lo activó. En los próximos 25 minutos voy a mostrarte exactamente qué contiene ese plan. Voy a mostrarte los mecanismos financieros específicos que Canadá está usando para drenar silenciosamente inversión fuera de la economía estadounidense. Voy a explicarte por qué 6 estados de EE1U ya están en rebelión económica abierta contra la Casa Blanca, y voy a decirte por qué los generales del Pentágono no están durmiendo esta noche, no por Rusia, no por China, sino por una decisión de un solo hombre en la oficina oval que dejó expuesto todo el corredor de defensa del norte de Estados Unidos. Esto no es una disputa política. Este es el momento en que el orden de la posguerra se agrietó, y la grieta comenzó aquí, ahora, con Canadá. Durante toda tu vida, la relación entre Estados Unidos y Canadá ha sido tan cercana, tan profunda, tan automática, que la mayoría de los estadounidenses nunca pensaron mucho en ella. No tenían por qué hacerlo. Canadá siempre estuvo ahí, fiable, silencioso, predecible. Enviaba petróleo por los oleoductos, madera para construir casas, autopartes para mantener con vida a Detroit. Compraba software estadounidense, armas estadounidenses, cultura estadounidense. El plan en ambos lados era simple: mantenerse integrados, mantenerse amigables, y el sistema seguiría funcionando para siempre, pero el costo oculto de ese plan era la confianza, confianza real, profunda, estructural. Canadá no solo comerciaba con EUU, Canadá se hizo dependiente de EUU, y durante décadas aceptó esa dependencia porque creyó que la relación era permanente. No construyó sus propios sistemas de armas porque confiaba en los de Estados Unidos. No construyó su independencia financiera porque confiaba en la estabilidad estadounidense. Mantuvo la puerta sin llave porque creía que el vecino era amistoso. Luego Trump empezó a hablar del Estado 51. Empezó a bromear con quedarse con el petróleo de Alberta. Empezó a amenazar con usar fuerza económica para obligar a Canadá a alinearse. Y cada vez que Ottawa expresaba preocupación, Washington se reía. El cálculo de Trump era claro. Creyó que Canadá no tenía salida, que era demasiado pequeño, demasiado integrado, demasiado dependiente para hacer algo, que se tragaría la humillación y seguiría enviando petróleo. Se equivocó. A las 11:47 a.m., la Casa Blanca publicó un comunicado de 3 párrafos anunciando la terminación del Canada-US Joint Economic Compact. Sin rueda de prensa, sin advertencia, sin canales diplomáticos, solo 3 párrafos en la web del gobierno, como si fuera una multa de estacionamiento. En 4 minutos, el dólar canadiense cayó 1.3%. En 11 minutos, la Bolsa de Toronto detuvo operaciones en 6 acciones del sector financiero. En 22 minutos, el primer ministro Mark Carney caminó hacia un podio en Ottawa y dijo 9 palabras: Canadá no negocia bajo presión, Canadá se prepara. Y entonces lo reveló. Operación Ancla del Norte, un plan de 94 páginas de soberanía económica de emergencia que Canadá estuvo construyendo en secreto durante 8 meses. 8 meses.
Mientras Trump tuiteaba sobre el Estado 51, el Ministerio de Finanzas de Canadá, el Banco de Canadá y tres de los mayores fondos de pensiones del país diseñaban silenciosamente un sistema económico capaz de funcionar sin infraestructura financiera estadounidense. El documento asigna 31 mil millones de dólares canadienses a 5 áreas: corredores independientes de exportación de energía hacia Europa y Asia, un mercado doméstico de bonos que evita los clearing houses de EEUU, una nueva red logística en el Ártico, un sistema soberano de pagos digitales que no toca la Reserva Federal, un programa acelerado de inmigración dirigido específicamente a ingenieros, médicos y científicos estadounidenses. Pausa. Lee ese último punto de nuevo. Canadá no solo se está defendiendo, está reclutando activamente a tus ingenieros, tus doctores, tus científicos. No está construyendo un muro, está construyendo un imán. Mientras la Casa Blanca aún procesaba su propio anuncio, el ministro de Comercio de Canadá ya estaba en un avión rumbo a Bruselas. Mientras el equipo de Trump redactaba una respuesta, los primeros ministros de Columbia Británica y Ontario ya habían convocado un consejo económico de emergencia, y mientras la oficina oval buscaba cómo vender esto como una victoria, los tres mayores fondos de pensiones de Canadá, que juntos administran más de 2.1 billones de dólares, comenzaron silenciosamente a reducir su exposición a bonos del Tesoro de EUMU del 34% a un piso objetivo del 19%. Eso no es un gesto simbólico, es un cambio tectónico en el mercado de bonos. Aquí está lo que nadie en la conversación pública está entendiendo. El arma real de Canadá no es el petróleo, ni la madera, ni el volumen comercial, es el dinero, específicamente el dinero que Canadá ya tiene dentro del sistema financiero estadounidense, gracias a décadas de integración. TD Bank opera más de 100 sucursales en el este de IEPURIUU. Royal Bank of Canada gestiona activos de pensiones y municipales para ciudades y estados desde Maine hasta Florida. Los fondos de pensiones canadienses poseen participaciones en aeropuertos estadounidenses, carreteras con peaje, centros de datos y hospitales. Según tres fuentes de Bay Street, las instituciones financieras canadienses recibieron el viernes pasado una instrucción informal para iniciar una revisión estructural de liquidez de todos los portafolios con exposición a EEEU. Es una forma educada de decir: descubran cuánto podemos retirar y cuán rápido sin desencadenar una disputa legal. Un economista senior de uno de los 5 grandes bancos canadienses lo dijo así en un informe privado: los estadounidenses creen que esto es una disputa comercial. Están mirando el campo de batalla equivocado. El campo de batalla es la asignación de capital, y ya lo estamos ganando. Piénsalo en términos prácticos. Si eres un gobierno municipal en Ohio y tu emisión de bonos del próximo trimestre depende de capital institucional canadiense, y ese capital está siendo redirigido a Rotterdam o Melbourne, tus costos de endeudamiento suben, tus carreteras no se pavimentan, la expansión de tu escuela se retrasa, el dolor no se anuncia, solo se acumula silenciosamente, y cuando el votante promedio lo sienta, la causa estará tan enterrada en jerga financiera que nadie podrá explicarla. Esto es lo que pasa cuando un presidente que piensa en eslóganes pelea con un banquero central que piensa en sistemas. Ahora tenemos que hablar del norte lejano, porque mientras la guerra financiera es invisible y la guerra comercial es ruidosa, hay una tercera guerra que acaba de comenzar y que no ha aparecido en un solo titular todavía. Trump ha estado obsesionado con el dominio del Ártico durante años. Su intento de comprar Groenlandia nunca tuvo que ver realmente con Groenlandia. Tenía que ver con controlar las rutas comerciales polares que se están abriendo a medida que el hielo se derrite. Nuevas rutas marítimas, nuevos recursos,
un posible atajo entre el Atlántico y el Pacífico que podría reestructurar completamente el comercio global. Canadá controla el paso del noroeste. Canadá siempre lo ha controlado. Y hasta esta semana eso era una tensión manejable porque los dos países eran fundamentalmente aliados. Ya no. Operation Northern Anchor incluye una sección, la sección 7, que autoriza el despliegue inmediato de los nuevos buques patrulla capaces de romper hielo para establecer lo que el documento llama presencia soberana continua a lo largo de todas las vías marítimas en disputa del Ártico. Traducción. Canadá está ocupando físicamente las aguas a las que Estados Unidos creía tener acceso libre. Si un buque comercial o activo militar estadounidense intenta transitar el paso del noroeste sin autorización canadiense, esta semana se encontrará con una bandera canadiense y una negativa muy educada, pero completamente firme. La Marina estadounidense ha usado estas aguas libremente durante décadas. Esa era terminó este martes. Y aquí es donde se vuelve realmente alarmante. Rusia está observando todo esto en tiempo real. La estrategia ártica rusa siempre estuvo limitada por un hecho simple. Estados Unidos y Canadá operaban el corredor de defensa del norte juntos a través de NORAD. Dos aliados, un sistema de radar, cobertura total del norte. Si esa alianza se fractura, si Canadá empieza a retirar cooperación de inteligencia o restringir el acceso operacional conjunto, todo el flanco norte de Norteamérica desarrolla una brecha, no teórica, una brecha real, física, explotable, el tipo de brecha que los planificadores militares rusos han intentado crear durante 30 años y nunca lograron porque EU y Canadá estaban demasiado unidos. Trump acaba de entregarles esa brecha gratis a cambio de no tener que disculparse. Hemos confirmado a través de dos fuentes distintas de defensa que altos oficiales militares estadounidenses han estado haciendo llamadas secretas a Ottawa desde el mediodía de hoy, no llamadas políticas, llamadas militares. El mensaje, según una fuente con conocimiento directo, fue contundente. Pase lo que pase en Washington ahora mismo, por favor mantengan el radar encendido. Pero la parte de esta historia que se mueve más rápido no está en Ottawa, no está en el Ártico, está en las oficinas de los gobernadores de Michigan, Wisconsin, Minnesota, Nueva York y Vermont. 5 estados, 5 gobernadores, republicanos y demócratas, que en menos de 6 horas desde el anuncio de la Casa Blanca publicaron declaraciones casi idénticas. No condenaron a Trump por nombre, no lo necesitaban. Lo que dijeron fue más silencioso y más devastador. Sus estados cumplirán los acuerdos comerciales y de infraestructura existentes con las provincias canadienses, sin importar la política federal. Anunciaron que enviarán delegaciones económicas a Canadá esta misma semana. Dijeron que están comprometidos a proteger los empleos y cadenas de suministro de sus ciudadanos. Lo que realmente estaban diciendo era, vamos a rodearte. Esto no es normal. Esto no ocurre en un sistema político que está funcionando. Los gobernadores no realizan política exterior económica independiente. Esa no es la forma en que Estados Unidos opera, excepto que al parecer ahora sí, porque el costo de la decisión de Trump no recae sobre él, recae sobre un dueño de fábrica en Flint, cuyo envío de acero canadiense quedó atrapado en una demora aduanera de represalia. Una constructora en Vermont, cuyo proveedor canadiense de madera puso nuevos contratos en pausa por 60 días. Un hospital en Minneapolis que compra equipos médicos a un fabricante canadiense que acaba de detener todos los pedidos hacia EE1U. Los donantes republicanos en estos estados están furiosos, no públicamente todavía. Pero 3 informes separados en Ohio y Pensilvania describen una ola de llamadas de grandes donantes empresariales a oficinas de senadores republicanos con un mensaje: arreglen esto en 30 días o se acaba el dinero. Trump está acorralado de una forma en la que nunca lo había estado. No puede retroceder sin admitir que se equivocó, y no puede avanzar sin empeorar el dolor económico.
Es un hombre parado sobre una grieta en el hielo, y la grieta se está extendiendo. Así es como estamos ahora mismo. Canadá ha activado un plan de soberanía económica de 8 meses de preparación. Tres de los mayores fondos de pensiones del mundo están reestructurando en silencio 2 billones en exposición a EU. 5 gobernadores estadounidenses están ejecutando diplomacia económica independiente con Ottawa. Oficiales militares de EU suplican en privado a Canadá mantener la cooperación de defensa que el presidente acaba de socavar políticamente. La soberanía del Ártico está ahora formalmente en disputa por primera vez en la historia moderna. Los mercados asiáticos abrieron hace una hora con el dólar canadiense al alza y el índice del dólar estadounidense cayendo por tercer día consecutivo. Trump prometió hacer a Estados Unidos grande otra vez. Lo que ha hecho, en cambio, es hacer a Canadá independiente por primera vez en una generación. Forzó a un vecino silencioso y confiable a dejar de confiar en él, y una vez que esa confianza se pierde, no regresa. Incluso si Trump desaparece mañana, incluso si llega un nuevo presidente con disculpas y apretones de mano, Canadá jamás desmantelará Operation Northern Anchor, jamás reconstruirá la dependencia. Aprendieron la lección, están construyendo la armadura y la van a mantener puesta. El siglo americano se construyó sobre alianzas, no solo militares, sino económicas, culturales y humanas. La idea de que América era el ancla al que todos los demás se ataban. Esa idea está siendo reevaluada ahora mismo en todas las capitales del mundo. Europa observa, Japón observa, Corea del Sur observa. Todos están haciendo el mismo cálculo silencioso. Si Estados Unidos hizo esto a Canadá, ¿qué nos haría a nosotros? Puedes controlar un ciclo de noticias, no puedes controlar un mercado de bonos, puedes girar un arancel, no puedes girar un fondo de pensiones moviendo 2 billones. Puedes ignorar un documento. No puedes ignorar un oleoducto vacío. La realidad no es un eslogan. Y ahora mismo, la realidad está sentada en Ottawa con un traje y está ganando, muy calmadamente. Estamos siguiendo esta historia en vivo, cada hora, en el Ártico, dentro de los bancos y en los pisos de 6 capitolios estatales. Esto no es el final. Es el primer capítulo de algo que se escribirá durante mucho, mucho tiempo. Quédate con nosotros. La frontera está siendo redibujada, no con armas, con hojas de cálculo. Y ese tipo de frontera redibujada es la que nunca desaparece.